Hola chicas y chicos de cuarto, ¿cómo están? Bueno, en esta clase vamos a trabajar 3 operaciones con los polinomios. Suma, resta y multiplicación. Pero antes de adentrarnos a trabajar eso, lo que vamos a hacer primero es ver operaciones con monomios, ya que nos va a servir para cuando luego avancemos hacia los polinomios. Suma y resta. Para sumar y restar monomios deben ser semejantes, es decir, la misma parte literal, misma interminada con mismo exponente. Luego se suman o se restan sus coeficientes según correspondan y la parte literal se mantiene igual. Vamos a ver un ejemplo. Acá tenemos que sumar 2x a la quinta más 7x a la quinta. Como vemos, ambos monomios tienen la misma parte literal, ya que tienen x a la quinta los dos. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con los coeficientes que acá están indicados en color rosa. Entonces voy a hacer 2 más 7 y como dije la parte literal se mantiene igual, entonces nos queda x a la quinta. 2 más 7 nos da 9, por lo tanto el resultado de esta suma es 9x a la quinta. Si ustedes quieren, pueden directamente escribir el resultado, ¿sí? No es necesario que hagan este paso intermedio, igual si lo hacen, por supuesto que está correcto. Segundo ejemplo, tenemos menos 3x al cuadrado más 6x cuadrado. Ambos tienen como parte literal x al cuadrado, por lo tanto puedo sumar estos monomios. Voy a hacer menos 3 más 6 por x al cuadrado, ya que la parte literal se mantiene igual. Menos 3 más 6 nos da 3 positivo, por lo tanto nos queda 3x al cuadrado. Recuerden que la operación que siempre conecta el coeficiente con la parte literal es una multiplicación. Acá tenemos 3 monomios. Vamos a trabajar con sus coeficientes, ya que todos tienen como parte literal x al cubo. Entonces vamos a hacer 12 más 3 menos 1. Recuerden que cuando el coeficiente no está explícito es un 1, en este caso es un menos 1 porque a la izquierda tiene el signo menos. Esto nos da 14 y x al cubo nos queda. Para multiplicar o dividir monomios se agrupan por un lado los coeficientes y por otro lado la parte literal. Con la parte literal lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de la potenciación, producto de potencias de igual base y cociente de potencia de igual base según correspondan. Primer ejemplo, tenemos 3x a la cuarta por 2x al cubo. Vamos a hacer coeficiente con coeficiente, 3 por 2, y después vamos a multiplicar, en este caso, las partes literales. Nos queda x a la cuarta por x al cubo. Entonces 3 por 2 sabemos que nos da 6. Y acá x a la cuarta por x al cubo tengo un producto de potencias de igual base, ya que ambas potencias tienen de base x. Entonces voy a sumar los exponentes. Voy a sumar 4 más 3. Por lo tanto nos queda 6x a la séptima. Segundo ejemplo, menos 4x al cubo por 5x. Vamos a multiplicar los coeficientes, menos 4 por 5. Y vamos a multiplicar la parte literal, x al cubo por x. Recuerden que acá cuando la x no tiene exponente explícito, es decir, escrito, quiere decir que es un 1, yo acá se lo agregué. Entonces, menos 4 por 5 nos da menos 20, ahí recuerden aplicar la regla de los signos. Y vamos a sumar los exponentes acá, gracias a la propiedad producto de potencias de igual base. 3 más 1 nos da 4, entonces nos queda x a la cuarta. Tercer ejemplo. Vamos a dividir los coeficientes, nos queda 8 dividido 4, y las partes literales, nos queda x a la séptima dividido x a la quinta. Una vez más, recuerden que lo que relaciona el coeficiente con la parte literal es una multiplicación, ¿sí? Acá jamás tienen que poner un dividido u otra operación, siempre va un por. Entonces vamos a hacer 8 dividido 4 que nos da 2, y x a la séptima dividido x a la quinta. Restamos los exponentes, hacemos 7 menos 5, nos da 2. Por lo tanto, nos queda x al cuadrado. Y cuarto y último ejemplo, tenemos menos 6x al cuadrado dividido menos 2x al cuadrado. Hago menos 6 dividido menos 2 por x al cuadrado dividido x al cuadrado. Menos 6 dividido menos 2 nos da menos por menos más. 6 dividido 2, 3, por lo tanto nos queda 3 positivo. Y x al cuadrado dividido x al cuadrado, resto los exponentes. 2 menos 2 nos da 0. Entonces nos queda x a la 0. Nosotros sabemos que todo número elevado a la 0 nos da 1. Entonces la parte literal nos queda 1. Entonces es 3 por 1, que esto nos da 3. Ahora sí, vamos a empezar con las operaciones con polinomios. Vamos a ver dos métodos para cada operación, ya sea de suma, resta y multiplicación. Ustedes pueden elegir la que les resulte más fácil y más cómoda, ya que obviamente van a llegar con los dos métodos al mismo resultado. Primer método de suma, que es el lineal.
Acá lo que hacemos es agrupar los términos semejantes, que son aquellos que tienen la misma variable con el mismo exponente, es decir, la misma parte literal. Y como vimos recién en las operaciones con monomios, lo que vamos a hacer es sumar los coeficientes y dejar igual la parte literal. Para aplicar este método no es necesario que los polinomios estén completos y ordenados. Vamos a ver el primer ejemplo. Tenemos los polinomios p de x y q de x y vamos a sumarlos. Entonces lo primero que hago es escribir los polinomios. Ahora tengo que suprimir paréntesis, pero como se trata de una suma, no se ve alterado ninguno de los signos de los términos que forman parte del polinomio q de x. Entonces sencillamente los puedo suprimir, que nos van a quedar los dos polinomios igual. Y ahora lo que voy a hacer es agrupar los términos semejantes. Yo empiezo con el término mayor grado, así ya los polinomios me quedan ordenados. Vamos a agrupar menos 5x al cubo con 2x al cubo. Menos 5x al cubo más 2x al cubo me da menos 3x al cubo. Ahora el 4x al cuadrado no tengo con quién agruparlo, entonces lo pongo así, más 4x al cuadrado. Es importante que pongan siempre el signo que corresponda, más o menos, ¿sí? Ya que recuerden que los polinomios, los términos que lo conforman se relacionan por sumas o restas. Ahora vamos con los términos de grado 1, menos 2x y menos 6x, que esto nos da menos 8x. Y ahora términos independientes, más 1 menos 3, que nos da menos 2. Segundo ejemplo, vamos a sumar los polinomios a de x y b de x. Entonces, escribo los polinomios, suprimo paréntesis, que nos van a quedar igual, ya que se trata de una suma, y ahora empiezo a agrupar los términos semejantes. Empecemos con los términos de grado 4. Más 4x al cubo x a la cuarta menos 2x a la cuarta. 4 menos 2 nos da 2, entonces nos queda 2x a la cuarta positivo. Ahora vamos con los términos de grado 3. Menos 7x al cubo más 1x al cubo. Recuerden que acá, cuando no tiene coeficiente, quiere decir que el coeficiente es 1. Y en este caso, como tiene más, es 1 positivo, más 1. Entonces lo que voy a hacer es trabajar con sus coeficientes. Menos 7 más 1 nos da menos 6 y mantengo la parte literal igual, entonces nos queda menos 6x al cubo. Ahora de grado 2 tenemos solo el término menos x al cuadrado, así que lo dejamos tal cual está porque no lo podemos agrupar con ningún otro término. Ahora vamos con los términos de grado 1. 3x más 8x. 3 más 8 nos da 11, por lo tanto esto es más 11x. Y por último los términos independientes, 6 menos 5 nos da 1 positivo, entonces nos queda más 1. Y tercer y último ejemplo, vamos a sumar los polinomios r de x y s de x. Escribo los polinomios, suprimo paréntesis y ahora empiezo a agrupar los términos semejantes. Empecemos con los de grado 4. Menos 2x a la cuarta, menos 3x a la cuarta. Menos 2 menos 3 nos da menos 5, por lo tanto este término queda menos 5x a la cuarta. Términos de grado 3, menos 6x al cubo más 6x al cubo. Menos 6 más 6 nos da 0, entonces nos queda 0x al cubo. O por propiedad cancelativa los puedo cancelar. Y si quieren pueden no poner el 0x al cubo, sino directamente no escribir y va a estar correcto. Ahora vamos con los términos de grado 2. 8x al cuadrado menos 7x al cuadrado. 8 menos 7 nos da 1, entonces 1 positivo, por supuesto. Entonces nos queda más 1x al cuadrado. Términos de grado 1, menos 4x menos x. Menos 4 menos 1 nos da menos 5, entonces nos queda menos 5x. Y por último, términos independientes. Menos 9 menos 5 nos queda menos 14. Segundo método de suma, que es el vertical. Acá sí tenemos que completar y ordenar los polinomios y luego lo que vamos a hacer es encolumnar los términos semejantes y sumarlos. Por ejemplo, tenemos los polinomios p de x y q de x. El polinomio p de x está completo ya que tiene el término de grado 3, de grado 2, de grado 1 y término independiente. Y a su vez está ordenado. En cambio, el polinomio q de x está ordenado pero no está completo, ya que tenemos término de grado 3, no tenemos término de grado 2, tenemos término de grado 1 y tenemos término independiente. Entonces lo completamos agregándole el término de grado 2. Recuerden que el coeficiente cuando completamos es 0. Entonces lo que voy a hacer es ahora encolumnar los términos semejantes. Fíjense que nos queda término independiente con término independiente, término de grado 1 con término de grado 1, término de grado 2 abajo el término de grado 2 y lo mismo ocurre con el término de grado 3. Nos quedan los términos de grado 3, nos quedan encolumnados. Entonces ahora lo que hago es empiezo a sumar.
Menos 1 más menos 3 es lo mismo que más 1 menos 3, que nos da menos 2. Menos 2 más menos 6 es lo mismo que menos 2 menos 6. Entonces nos queda menos 8x. 4x al cuadrado más 0x al cuadrado nos sigue quedando 4x al cuadrado y menos 5x al cubo más 2x al cubo nos da menos 3x al cubo. Segundo ejemplo, tenemos los polinomios a de x y b de x. El polinomio a de x está completo, pero no está ordenado. Tenemos término de grado 4, acá término de grado 3, término de grado 2, término de grado 1 y término independiente. Entonces lo ordenamos. Y lo mismo ocurre con el polinomio b de x, ya que tenemos término de grado 4, tenemos el de grado 3, tenemos el de grado 2, el de grado 1 y el término independiente. Entonces solo lo tenemos que ordenar. Y ahora lo que hago es encolumnarlos. Encolumnar los términos semejantes, ¿no? Y empiezo a resolver. 6 menos 5 nos da 1 positivo. Siempre le ponemos el signo, recuerden eso. 3x más 8x nos da 11x. Menos x al cuadrado más 2x al cuadrado. Recuerden que acá el coeficiente es un menos 1, ¿sí? Un 1. Entonces menos 1 más 2 nos da 1 positivo, entonces nos queda 1x al cuadrado. Menos 7x al cubo más x al cubo. Acá también recuerden que el coeficiente es un 1. Entonces tenemos un 1 positivo. Menos 7 más 1 nos da menos 6. Entonces nos queda menos 6x al cubo. Y por último tenemos 4x a la cuarta menos 2x a la cuarta nos da positivo 2x a la cuarta. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con la resta. Primer método, en lineal. Escribimos los polinomios y suprimimos los paréntesis. Al suprimir los paréntesis va a cambiar los signos del polinomio sustraendo, es decir, el segundo polinomio de la resta. Y luego agrupamos los términos semejantes y resolvemos las operaciones. Para restar por este método no es necesario que los polinomios estén completos y ordenados. Primer ejemplo, vamos a restar los polinomios p de x y q de x. Entonces, p de x menos q de x. Escribo los polinomios y acá, para el suprimir paréntesis, como les mencioné, van a cambiar los signos de los tres términos que componen este polinomio, ya que a la izquierda tengo un menos. Entonces, el polinomio p de x nos queda igual y acá este término que es positivo nos va a quedar negativo, este que es positivo también nos va a quedar negativo y este que es negativo nos va a quedar positivo. Fíjense que acá teníamos 5x y ahora tenemos menos 5x, ya que le cambiamos el signo por este menos. Acá teníamos 2x positivo, ahora tenemos menos 2, y acá teníamos menos 3x y ahora tenemos más 3x. Entonces ahora lo que hago es empezar a agrupar los términos semejantes. Empiezo con los de grado 3. 4x al cubo más 3x al cubo nos da 7x al cubo. Vamos con grado 2. Tenemos solo más x al cuadrado, así que lo pongo así. Grado 1, menos 6x menos 5x nos da menos 11x. Y términos independientes, menos 8 menos 2 nos da menos 10. Segundo ejemplo, tenemos los polinomios r de x y s de x. Nosotros vamos a hacer r de x menos s de x. Entonces, escribo los polinomios. Ahora voy a suprimir paréntesis. El primer polinomio r de x queda exactamente igual. Y al segundo polinomio le tenemos que cambiar los signos por este menos que tiene a la izquierda. Entonces, este término que es positivo nos queda negativo, menos 2x a la cuarta. Acá 9x al cubo que es positivo nos queda negativo, menos 9x al cubo. 3x al cuadrado que es positivo nos queda negativo, menos 3x al cuadrado. Menos 6x que es negativo nos queda positivo. Y el término independiente que es positivo queda negativo. Y ahora nuevamente agrupo los términos semejantes. Empiezo con los de grado 4, así el polinomio me queda ordenado. 6x a la cuarta menos 2x a la cuarta es 4x a la cuarta. Menos 7x al cubo menos 9x al cubo es menos 16x al cubo. Menos 5x al cuadrado menos 3x al cuadrado es menos 8x al cuadrado. Ahora términos de grado 1. Menos x más 6x nos da más 5x. Y por último, términos independientes, 1 menos 6 nos da menos 5. El segundo método de resta es el vertical, para lo cual al primer polinomio le vamos a sumar el opuesto del segundo polinomio, lo que nos va a ayudar a no cometer errores de signo, ¿sí? Que es muy frecuente, sino que en la forma vertical, si no hacemos este procedimiento, se cometan muchos errores de signo.
Luego lo que vamos a hacer es completar y ordenar los polinomios, vamos a encolumnar los términos que son semejantes y los vamos a sumar. Es decir, si tenemos de forma simbólica p de x menos q de x, lo que nosotros vamos a hacer es hacer p de x más el opuesto de q de x, que es menos q de x. Primer ejemplo, acá tenemos dos polinomios. Primero lo que vamos a hacer es completar y ordenarlos. Este polinomio está completo pero no está ordenado, así que lo ordenamos. Y el segundo polinomio, que es q de x, no está ni completo ni ordenado, así que lo completamos y lo ordenamos. Pero como dije recién, lo que vamos a hacer es utilizar el opuesto del segundo polinomio, el opuesto de q de x. Entonces le cambiamos los signos a todos los términos de q de x para obtener su polinomio opuesto. Ahora que ya tenemos esto, lo que vamos a hacer es encolumnarlos y sumarlos. Fíjense que acá puse el polinomio p de x y segundo puse el polinomio opuesto a q de x, es decir, menos q de x. Entonces, menos 8 menos 2 nos da menos 10, menos 6 menos 5x nos da menos 11x, x al cuadrado menos 0x al cuadrado, como el 0 es el neutro, la suma y la resta, nos sigue quedando x al cuadrado. Y por último, que tenemos 4x al cubo más 3x al cubo, nos quedan 7x al cubo. Segundo ejemplo, vamos a restar los polinomios r de x y s de x. El primer polinomio r de x está completo y ordenado, y lo mismo ocurre con s de x. Entonces vamos a buscar el polinomio opuesto al segundo polinomio, al minuendo, a s de x. Entonces el opuesto de s de x es el mismo polinomio pero con todos los signos contrarios. Entonces ahora escribo primero el polinomio s de x, perdón, r de x, ahora sumo con el opuesto de s de x y ahora lo que hago es sumar o restar según correspondan los términos semejantes. 1 menos 6 nos da menos 5, menos x más 6x nos da 5x positivas, menos 5x al cuadrado menos 3x al cuadrado nos queda menos 8x al cuadrado, menos 7x al cubo menos 9x al cubo nos da menos 16x al cubo, y 6x a la cuarta menos 2x a la cuarta nos da 4x a la cuarta. Llegamos a la tercera y última operación que vamos a trabajar en esta clase, que es la multiplicación. El primer método para multiplicar es aplicando la propiedad distributiva. Para multiplicar por este método no es necesario que los polinomios estén completos y ordenados. Vamos a multiplicar en el primer ejemplo los polinomios m de x y n de x. Entonces escribo los polinomios y ahora empiezo a aplicar la propiedad distributiva. Primero vamos a hacer 8x al cubo por 4x al cuadrado más 8x al cubo más 3x. Ustedes obviamente pueden ir resolviéndolo ya. Yo al principio copio todas las multiplicaciones para que ustedes entiendan bien lo que voy a hacer luego. Ahora vamos a distribuir el 5x. Entonces 5x por 4x al cuadrado. Y luego más 5x por 3x. Ahora vamos a distribuir el 3 del primer polinomio de m de x. Entonces nos queda más 3x por 4x al cuadrado más 3 por 3x. Entonces ahora lo que hago es empiezo a resolver las multiplicaciones presentes en cada uno de los términos. Acá tenemos 8x al cubo por 4x al cuadrado. Hago 8 por 4 que nos da 32 y x al cubo por x al cuadrado sumo los exponentes. 3 más 2 nos da 5, entonces nos queda 32x a la quinta. Hago lo mismo en el segundo término. 8 por 3 nos da 24 y x al cubo por x, sumo los exponentes, recuerden que esta x tiene exponente un 1, nos queda 24x a la cuarta. Tercer término, 5 por 4 nos da 20, x por x al cuadrado, x al cubo, entonces nos queda 20x al cubo. Cuarto término, 5x por 3x, nos da 5 por 3, 15, x por x, x al cuadrado. Quinto término, 3 por 4, 12 y la variable nos queda igual, variable con su exponente, entonces nos queda 12x al cuadrado. Y en el último término, 3 por 3x nos da 9x. Ahora lo que hago es agrupar los términos que son semejantes. En este caso, solo los términos semejantes son 15x al cuadrado más 12x al cuadrado. 15 más 12 nos da 27, entonces
Ese término nos queda 27x al cuadrado y el resto de los términos nos quedan igual ya que no tenemos con quién agruparlos. Segundo ejemplo, vamos a multiplicar los polinomios a de x y b de x. Hago propiedad distributiva, x al cuadrado por menos 2x al cuadrado. Acá es súper importante la regla de los signos. Igual ustedes si quieren ya pueden resolver los signos al principio. Como x al cuadrado es positivo y este término es negativo, ya pueden hacer la regla de los signos. Más por menos, menos, y ya directamente pueden poner el menos adelante. Si no, lo pueden escribir como lo estoy haciendo yo. Ahora vamos a seguir distribuyendo x al cuadrado, que es positivo, por menos 6x. Entonces nos queda más x al cuadrado por menos 6x. Ahora vamos a distribuir x al cuadrado por 1. Entonces nos queda más x al cuadrado por 1. Ahora vamos a empezar a distribuir este menos 4 del primer polinomio, de a de x. Entonces nos queda menos 4 por menos 2x al cuadrado. Ahora menos 4 por menos 6x. Y por último, menos 4 por 1. Empiezo a resolver las multiplicaciones presentes en cada término. En el primer término, recuerden que este coeficiente es 1. 1 por menos 2 nos da menos 2 y x al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. Entonces nos queda menos 2x a la cuarta. Segundo término. Acá tenemos un 1 más 1 por menos 6, más por menos nos da menos, 1 por 6, 6, entonces nos queda menos 6. Y x al cuadrado por x es x al cubo, entonces nos queda menos 6x al cubo. Tercer término, x al cuadrado por 1 es x al cuadrado. Cuarto término, menos 4 por menos 2, menos por menos nos da más, 4 por 2 nos da 8, y la parte literal es la misma, entonces nos queda 8 positivo x al cuadrado. Quinto término, menos 4 por menos 6x, menos por menos más 6 por 4 por 6, 24, más 24x. Y en el último término que tenemos menos 4 por 1, ay perdón, se me fue el cursor, menos 4 por 1 es menos 4. Y ahora agrupo los términos semejantes que son más x al cuadrado más 8x al cuadrado, que nos da 9x al cuadrado y el resto de los términos los copié iguales. El segundo método para multiplicar polinomios es el método vertical, que lo que hacemos acá es aplicar el algoritmo de la multiplicación. No es necesario que los polinomios estén completos y ordenados, pero si lo quieren hacer, también les va a servir. Y ahora cuando empecemos a resolver, voy a hacer más hincapié en esta cuestión. Tenemos los polinomios m de x y n de x y los vamos a multiplicar. Copio el polinomio m de x y copio el polinomio n de x. Entonces lo que voy a hacer ahora es multiplicar cada uno de los términos de n de x por los términos del polinomio m de x. Voy a empezar con este término, con 3x. Entonces lo que voy a hacer es multiplicar 3x por 3, que nos da 9x positivo. Entonces le pongo el más a su izquierda. Ahora multiplico 3x por 5x, 3 por 5 nos da 15 y x por x, x al cuadrado, entonces nos queda más 15x al cuadrado. Y ahora voy a multiplicar 3x por 8x al cubo. 3 por 8 nos da 24 y x por x al cubo es x a la cuarta. Fíjense que yo acá dejé un espacio. ¿Por qué dejé un espacio? Porque yo después voy a tener que multiplicar estos términos con los términos que me quedan de multiplicar 4x al cuadrado por todos los términos que componen al polinomio m de x. Y al sumarlos necesito que me queden encolumnados, ¿sí? Es muy importante que queden encolumnados porque si no se pueden cometer errores de sumar términos que no son semejantes. Entonces ahí dejo el espacio para que si la multiplicación de 4x al cuadrado por los términos me da un término con x al cubo, tenga su espacio y me quede todo encolumnado. Ahora vamos a multiplicar 4x al cuadrado por todos los términos de m de x. Entonces 4x al cuadrado por 3 nos da 12x al cuadrado y lo pongo debajo del término que tiene x al cuadrado para que me queden encolumnados. Ahora voy a multiplicar 4x al cuadrado por 5x, 4 por 5 nos da 20, x al cuadrado por x nos queda x al cubo, por lo tanto es 20x al cubo. ¿Ven que acá dejé el espacio? Entonces me queda acá x al cubo y no me queda debajo de este término que tiene x a la cuarta. Y ahora vamos a hacer 4x al cuadrado por 8x al cubo, 4 por 8 nos da 32 y x al cuadrado por x al cubo es x a la quinta. Entonces pongo 32x a la quinta. Y ahora lo que hago es sumar los términos semejantes.
más 9x no tengo con quién sumarlo, nos queda igual. 15x al cuadrado más 12x al cuadrado es 27x al cuadrado. 20x al cubo no tengo con quién sumarlo, entonces nos queda más 20x al cubo. 24x a la cuarta también no tengo con quién sumarlo, nos queda 24x a la cuarta. Y por último nos queda 32x a la quinta. Vamos a ver un segundo ejemplo. Vamos a multiplicar los polinomios a de x y b de x. Entonces escribo primero el polinomio a de x y ahora el polinomio b de x. Nuevamente voy a multiplicar primero menos 4 por cada uno de los términos de a de x y luego el x al cuadrado por cada uno de los términos de a de x. Entonces empiezo, menos 4 por 1 nos da menos 4. Menos 4 por menos 6x es menos por menos más. 4 por 6, 24, entonces nos queda más 24x. Y ahora menos 4 por menos 2. Menos 4 por menos 2, perdón, por menos 2x al cuadrado, ¿sí? Menos 4 por menos 2 nos da 8 positivo, x al cuadrado. Ahora voy a multiplicar x al cuadrado por todos los términos de a de x. X al cuadrado por 1 nos da x al cuadrado. Ahora lo que hago es escribirlo debajo del término que tiene x al cuadrado para que nos queden encolumnados para luego sumarlos. Ahora, x al cuadrado por menos 6x nos da menos 6x al cubo. Y por último, x al cuadrado por menos 2x al cuadrado nos da menos 2x a la cuarta. Ahora sumo los términos semejantes, que son los que nos quedaron encolumnados. Menos 4 más 0 nos queda menos 4. 24 no tengo con quién sumarlo, entonces nos sigue quedando 24x. 8x al cuadrado más 1x al cuadrado es 9x al cuadrado. Menos 6x no tenemos con quién sumarlo, así que nos queda igual. Menos 6x al cubo, perdón. Y 2x a la cuarta no tenemos con quién sumarlo, así que nos queda 2x a la cuarta. Bueno, recuerden escribirme todas las veces que necesiten. Saben que tienen también el PDF con estos mismos ejemplos, las aclaraciones. Estoy siempre para ayudarlos y acompañarlos. Y nos vemos la próxima semana en la clase de Zoom. Les mando un saludo muy, muy grande a todos y a todas.